hermanas, que el Señor les bendiga. Le damos toda honra y toda gloria al Señor, porque en su gran amor y misericordia nos permite estar otro día más aquí para poder meditar sobre su palabra bendita. Amén. Así les voy a pedir que vayan al libro de Hechos, su capítulo 16. Vamos a estar leyendo del versículo 25 hasta el versículo 34. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. El Señor añade bendición a su palabra bendita. Y vamos a estar meditando bajo el tema: cuando tú lo alabas, las cadenas se rompen. Amén. Porque vemos que el apóstol Pablo y Silas estaban en una situación bien delicada. Si vemos el capítulo anterior, ellos habían sido azotados, prendidos por la gente por hablar de Jesucristo, por profesar su fe en aquel que murió en la cruz del Calvario. Y debido a eso, la gente se había irritado tanto que los metieron presos. Amén. Y ellos estaban en una situación de prisioneros, encadenados, en una situación donde para el hombre no pareciera que hubiera una salida o una entrada. Amén. O una solución para el problema que ellos tenían. Pero sabemos que nuestro Dios es poderoso y Él tiene el poder de obrar de maneras distintas y maneras diferentes. Y vemos que dice el versículo 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Amén. Es tan interesante que Pablo y Silas, en una situación tan adversa, en una situación tan delicada, ellos estaban cantando. Amén. Porque yo no sé si usted se pone a meditar estando en una situación así, encadenados, tal vez sin comer, sin beber, estando todo sucio. Uno como ser humano se deprime, amén. Uno como ser humano se queda que ya no hay solución, se queda bien triste. Pero estos hombres no eran como cualquier hombre, sino eran hombres que creían en el Señor Jesucristo. Eran hombres que habían experimentado hasta este momento el poder de Dios en sus vidas. Porque sabemos que el apóstol Pablo era un hombre, un instrumento que Dios había escogido, que Dios había transformado para su obra. Y sabemos que Pablo era un hombre que había recibido una revelación personal del Señor Jesucristo, y que él era un hombre que había experimentado el poder del Señor. Amén. Y nosotros como creyentes, como una iglesia que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, con la sangre de aquel que derramó su vida hasta la muerte, como lo dice Isaías 53, nosotros también hemos experimentado el poder de nuestro Dios, el poder que sana toda herida, el poder que transforma nuestras vidas desde adentro para afuera. Ese poder hemos experimentado, y ese poder es el que tenemos que acudir cuando estamos en situaciones adversas. Porque el apóstol Pablo y Silas estaban encadenados, y aplicándolo espiritualmente, muchas veces en nuestras vidas vienen situaciones,
vienen momentos de dificultad, vienen momentos de dolor, de tristeza, porque este caminar no todo es color de rosa. Como creyentes hay un enemigo que quiere que volvamos a la senda de la maldad, un enemigo que quiere que volvamos al pecado, a un mundo lleno de tinieblas. Y ese enemigo que se llama Satanás no se queda tranquilo con que nosotros estemos en la voluntad del Señor. Él se va a levantar contra nosotros con cualquier cosa que Dios le permita usar contra nosotros. Y si nosotros no estamos bien aferidos, bien fundados en las cosas del Señor, fácilmente nos vamos a doblegar. Pero estos hombres, al ver la situación, al ver la adversidad, ellos empezaron a cantar himnos, amén, a orar, a alabar a Dios en medio de la tempestad. Y de igual manera nosotros, cuando venga la tempestad, cuando venga la tormenta, cuando venga la situación, no nos tenemos que quedar ahí deprimidos, sino que en el nombre de Jesús nos tenemos que levantar. Tenemos que proclamar y decir que en Cristo hay victoria, que en Cristo hay victoria para nuestra situación, que no hay barrera, no hay montaña que nuestro Señor Jesucristo no pueda derribar con el poder, con la palabra de su boca. Esa es la fe que tenemos que tener como creyentes, la fe que mueve montañas, porque nosotros hemos experimentado el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, no crea que fue cualquier cosa que Cristo nos recogió, que Cristo nos halló, nos levantó y nos purificó. Eso es un milagro de parte de nuestro Dios, porque solo usted y yo sabemos los caminos que andábamos antes de venir a los pies de Cristo. Y el puro hecho de que usted haya recibido al Señor es un milagro de parte del Señor en su vida. Y ese poder queda para todo aquel que profesa creer en Jesús y todo aquel que lo acepta como único y suficiente Salvador. Hay que alabarlo en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias, porque vemos aquí en el versículo 26 que dice la palabra: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Porque como les dije, cuando tú le alabas a ese Dios soberano, a ese Dios poderoso, las cadenas se tienen que romper. Las cadenas de la tristeza, las cadenas de la duda, las cadenas del dolor. Cuando tú alabas a ese Dios soberano, esas cadenas se tienen que romper, porque ese es el poder de aquel a quien le servimos, el poder que tiene nuestro Dios para bregar en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Cuando tú le alabas con todo tu corazón, el enemigo no tiene potestad contra aquel que todo lo puede. Cuando tú acudes a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, el poder del diablo no puede contra el poder de Dios, contra el poder del soberano. Y vemos que al instante las cadenas se rompen y estos hombres quedan libres de la prisión donde ellos estaban. Pero vemos de repente que el carcelero, dice el versículo 27, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque él tenía una sentencia, amén, en ser soldado, en que esos hombres eran sueltos. Él pensó que ellos se habían escapado y eso para él era sentencia de muerte. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y el versículo 30 dice que este hombre, al ver el poder de Dios manifiesto delante de sus ojos, al ver el poder de Dios obrar en estos hombres cuando las cadenas se rompieron, él estaba temblando y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque cuando Jesús llega a tu vida,
todo no pueda quedar igual. Y vemos que la alabanza que estos hombres profesaron en medio de su tormenta llegó al punto que este hombre y su familia fueron salvos y aceptaron a Cristo. Ese es el poder que tiene tu alabanza en medio de la tormenta. Tiene poder para librarte de las cadenas y tiene el poder para evangelizar, para llegar a las almas que necesitan de Dios. Porque vemos que en el versículo 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Porque ese es el poder que tiene la alabanza, que libra al cautivo y también salva al pecador, aquel que necesita de Jesús en su vida. Amén. Entonces, iglesia del Señor, pueblo que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, que ha sido comprado por aquel que dio su vida hasta la muerte, no dejes de alabar a aquel que te dio la vida. No dejes de alabarle en medio de la situación, en medio de la circunstancia, porque el enemigo quiere callar tu boca, pero en medio de la tormenta, alábele, porque cuando tú lo alabes, las cadenas se van a romper. Amén. Que el Señor les guarde, que el Señor les siga bendiciendo. Y hasta aquí mi parte. Amén.